Cordial saludo, les habla Alberto García, docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El tema que vamos a tratar se llama Fenómenos de transporte celular. La membrana celular es una envoltura continua que rodea la célula y le confiere su individualidad. La separa del entorno y mantiene su contenido interno intacto. Está formada por una serie de lípidos. Los principales lípidos son fosfoglicéridos, esfingolípidos y el colesterol. Dichos lípidos son anfipáticos, es decir, tienen un extremo que es hidrofílico y otro que es hidrofóbico. En un medio acuoso forman espontáneamente esta bicapa que mantienen o tienden a encerrarse. La bicapa lipídica es una estructura base de todas las células o todas las membranas biológicas. Además, son muy fluidas gracias al colesterol y otras estructuras que permiten el paso de iones y la mayor parte de moléculas polares. Además de lípidos, la membrana celular va a contener proteínas que llevan a cabo diferentes funciones, dentro de las cuales tenemos estas que son proteínas transmembrana que permiten el transporte del interior al exterior de la célula. Otras actúan como receptores y permiten que se asocien con enzimas o con otras moléculas de importancia que dan algún tipo de información a la célula. Además de lípidos, proteínas, hay otra asociación que se da entre lípidos, proteínas y carbohidratos que es muy importante para las células porque son ese reconocimiento ante el propio sistema inmune de un organismo. Como resumen, tenemos que el transporte a través de la membrana, que es el transporte pasivo, como vemos acá, con movimiento a favor de un gradiente de concentración electroquímica. Y se puede dar por dos tipos, uno que es difusión simple y otro que es difusión facilitada. El que es de difusión simple es el paso por la bicapa y otro que es difusión facilitada es a través de proteínas de canales o proteínas transportadoras como vimos anteriormente. En el caso del transporte activo vemos que se hace en contra de ese gradiente electroquímico de concentración, o sea, gran cantidad de partículas pueden ir en una dirección, pero yo quiero transportarlas en contra. Y para eso se requiere energía. Y se da mediante proteínas de canales y bombas iónicas. A esta energía la que hace referencia es que hay consumo de una molécula energética que se llama ATP o adenosintrifosfato. Retomando entonces el transporte pasivo, podemos definir lo que es aquel en el cual no se gasta energía. Esa es la primera condición. La sustancia se mueve de una zona de mayor concentración hacia otra donde se encuentra menor cantidad o menor concentración, es decir, a través de un gradiente de concentración, y se distinguen tres tipos que vamos a ver. Uno es la difusión simple y aquí vamos a ver moléculas que son hidrofóbicas como el CO2, el nitrógeno, el oxígeno molecular y el benceno que atraviesan fácilmente esta capa. Pero vemos otras pequeñas moléculas polares sin carga que también pueden atravesar la membrana, pero no a través de canales, sino
a través de cualquier zona de la membrana. Y son pequeñas moléculas polares como el agua, la urea, el glicerol y el etanol. Estas no utilizan ningún canal. Entonces, importante, esto se llama difusión simple. La difusión facilitada se hace mediante canales de proteínas y vamos a tener que allí van a pasar iones o grandes moléculas polares sin carga. Y esto que vemos acá es una proteína que permite ese paso de un lado a otro. Y en el caso de la ósmosis, vamos a remitirnos concretamente al paso del agua, la cual va a utilizar una membrana que es semipermeable y vamos a tener dos condiciones, una solución que es hipotónica y una solución que es hipertónica. Y el agua va a migrar de un lado a otro lado de esta membrana tendiendo a equilibrar estas concentraciones como apreciamos en este gráfico. Otro tipo de transporte que es muy importante se llama transporte de vesículas. Y vamos a tener dos. Uno que se llama endocitosis, que hay una entrada y se hace a través de pinocitosis, fagocitosis o por receptor. Esto quiere decir que pueden entrar partículas grandes o moléculas grandes, tal vez como algunas proteínas o algunas hormonas, o pueden incluso entrar a la célula otras células, como en el caso de la fagocitosis, donde los glóbulos blancos son capaces de entrar células completas de algunas bacterias para destruirlas en su interior gracias a un pool de enzimas que hay. En el otro caso se llama exocitosis, que es salida, y esta permite entonces que esas sustancias que se producen en la célula, llámense proteínas, llámense pequeñas moléculas de aminoácidos o algunos compuestos que la célula forma o desechos salgan de la célula a través de estas estructuras. Como conclusión, vemos que en el transporte pasivo no se necesita energía, vemos este ejemplo, simplemente la gravedad lo lleva, pero si vamos a ver el transporte activo, necesita un consumo que es ATP. Y aquí vemos en conclusión todos los aspectos. En el transporte activo primario, entonces vamos a tener un gasto de ATP para extraer, en este ejemplo, un protón, o en este otro ejemplo vemos que hay una salida de sodio y una entrada de potasio, o puede darse en salida de iones, como en este caso del calcio. En el transporte activo secundario, aquí no hay un gasto de energía, pero para que sea efectivo, tiene que darse, en este primer ejemplo, la entrada de un aminoácido, pero además se requiere una molécula de sodio para que se dé esta entrada. O puede darse en sentido contrario, como este otro ejemplo, en donde vemos la entrada del sodio y la salida de un protón. En este caso observamos que entra sodio y sale calcio. Además, también se da una difusión facilitada, por lo menos en el caso de la glucosa, que puede atravesar la membrana a través de los canales. Necesita también una hormona que la ayude a empujar. Y este es el otro ejemplo, que son iones transportadores a través de las proteínas que se encuentran en la membrana.
De acuerdo a las soluciones acuosas, vamos a ver que se pueden dar tres tipos. Unas que son isotónicas, unas que son hipotónicas y las otras que son hipertónicas. Empecemos con las isotónicas. Iso quiere decir igual. La concentración de las soluciones del exterior con el interior de la célula son iguales. En el caso de la hipotónica, la concentración acuosa es menor en el exterior y tiene que dar gran cantidad de entrada de agua para equilibrarse, y la célula en este caso produce hemólisis. En el siguiente ejemplo vemos una solución hipertónica y se presenta en el fenómeno de crenación. Es mucho más concentrado el exterior y la célula, para liberar o equilibrar, hace una liberación de agua. Es importante comparar que a pesar de que las células animales y vegetales se afectan, vamos a ver que se presentan diferentes fenómenos. En las soluciones hipotónicas hay entrada de agua y se presenta lisis celular. En las soluciones hipotónicas para las células vegetales se presenta turgencia. Hay gran cantidad de agua, la célula nunca va a presentar lisis porque presenta una pared celular que la protege. En las soluciones hipertónicas, que son estas de acá, está mucho más concentrado el medio externo y ella lo que hace es liberar agua a esta célula para poder equilibrarse y se presenta el fenómeno de crenación. Pero en el caso de las células vegetales, gracias a su pared celular, se presenta un fenómeno que se llama plasmólisis. Todo el contenido celular tiende a irse hacia el centro. En condiciones de laboratorio vamos a obtener células sanguíneas a través de un pinchazo con una lanceta estéril. Luego vamos a llevar eso a una placa para allí hacer el extendido, y allí hay una solución previamente que puede ser de cloruro de sodio de diferentes concentraciones. Como podemos apreciar en esta fotografía tomada en el laboratorio, hay células sanguíneas, específicamente glóbulos rojos, los cuales presentan toda su estructura en condiciones isotónicas, gracias a que está equilibrado la parte externa con la parte interna. En la siguiente fotografía ya hay una concentración mayor de esa solución en la parte externa, y la célula tiene que liberar agua y se presenta el fenómeno de crenación. En conclusión, aquí vemos la solución isotónica, la solución hipertónica, y para el caso de la solución hipotónica pues no tenemos una fotografía, pero este es el fenómeno que se presenta. En las células vegetales elegimos hojas de elodea que pertenecen a una planta acuática la cual se utiliza para los acuarios. Es muy transparente. Estas son las condiciones isotónicas. En esta segunda fotografía, al ser tratada con alguna de estas concentraciones, vemos que ya se presenta hacia el centro de la célula. Y aquí es mucho más acentuado, casi todo el contenido celular está en un solo punto. La célula no presenta mayor deformación pared celular. Y esta es el resumen de este fenómeno. Esta es la bibliografía usada que ustedes pueden consultar. Muchas gracias por su atención y nos veremos en otra oportunidad.